Damos gracias a Dios al concedernos podernos reunir un domingo más para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y antes de entrar en este tema, que usted ya lo vio ahí, y cuál es nuestro texto base, antes de entrar en este tema, quiero hacerle una invitación. Y es de que usted no deje que cada vez que escuche el mensaje de la palabra de Dios, sea nada más el del día domingo y después se olvida. ¿Qué queremos decir con esto? Que pueda haber un deseo en el corazón de decirle al Señor: Señor, ¿qué me quieres hablar con esto? Este es un texto, es un pasaje que usted ya conoce, ya lo conocía. Pero ¿qué es lo que quiere hablar el Señor con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere particularizar con cada uno de nosotros, con usted? Y como siempre hemos dicho, no es necesario que le digamos, que pensemos que esto que están diciendo es para fulano o para el hermano, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija. Si hubiera venido el hermano tal, este mensaje era... No, sino que podamos decirle: Señor, ¿qué me quieres hablar? Esta expresión usualmente se utiliza en los entierros, en los velorios, porque decimos que, y lo cantamos, este pasaje: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero Pablo, en este pasaje, el apóstol Pablo está asumiendo algo que usted va a decir en esta mañana: sí, tenía razón Pablo. ¿En qué sentido? Pablo dice, si vivimos, ¿quiénes vivimos? Él, y a quienes le estaba escribiendo, y a todos los creyentes. Entonces Pablo está asumiendo, está dando por sentado que todos estamos en el mismo pensar y en el mismo sentir. ¿En qué sentido? Que todos vivimos para Cristo. Y nos metemos en el pensamiento de decir: sí, todos vivimos para Cristo. Pero no deja de ser solo una expresión religiosa. ¿Cuándo se convierte en una expresión religiosa? Cuando solo son palabras y no son una realidad para cada uno de nosotros. Pablo dice, Romanos 14, versículos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí. Imagínense, Pablo está dando por sentado algo que yo le podría discutir con mi propia vida a Pablo. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y esto es básicamente contrario a lo que se piensa en forma natural. El ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir, volver a la tierra. Eso es lo que en forma natural se percibe, se cree, y los pensadores, los científicos y todo, sí, pues sí, así es. Pero el problema que nosotros tenemos es el ínterin que hay entre el nacer y el morir. ¿Qué pasa en ese tiempo? Para unos son 20 años, 5 años, meses. Para otros son 40, 60, 80. Y vi en las noticias que había una persona de 116 años. En Japón creo que estaba, en China, no sé, por ahí, un país asiático. La cuestión es, ¿qué pasa en ese ínterin? Entonces, nosotros necesitamos
hacer una pregunta. ¿En qué andamos usted y yo en este ínter mientras llega la muerte? Porque todos vamos a morir. O el Señor viene. O el Señor viene o morimos. Entonces, ¿qué pasa mientras tanto? Y el problema es que nosotros tenemos diferentes objetivos, metas y propósitos en cuanto a lo que hacemos aquí en la tierra. Pero la mayoría de nosotros se centra en el dinero, lamentablemente. Y aunque usted diga, no, yo no, aunque usted lo diga, en la práctica eso hacemos. En el diario vivir todos tenemos que trabajar. Necesitamos trabajar, pero algunos viven para trabajar. No trabajan para vivir. ¿Por qué? Porque se matan trabajando, no le pagan horas extra, dice yo me voy a quedar, y dice mire yo voy a venir el domingo a trabajar, y si le pagan las horas extra mejor todavía, pero el problema es que siempre estamos viendo cómo nosotros obtenemos dinero. Entonces, el problema del dinero es que el dinero abre muchas puertas. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a manejar mucho dinero, nos enloquece el dinero. Mire, usted en este momento que está escuchando estas palabras y está ahí sentado, usted dice, no, yo manejaría bien el dinero, sería meticuloso, no malgastaría, no derrocharía. Y se va a poner a decir un montón de cosas que no es cierto. A la hora de las horas, mire, le voy a contar una historia. La historia de Christy Davis. Es una señora de Michigan y mire, de hace 4 años, en el 2020. Pues esta señora se ganó una lotería allá en Estados Unidos. La lotería, y una lotería que se llama Powerball, de un premio de $80 millones. No sabemos ni cómo se escribe $80 millones. Pero la señora se lo ganó. Y después de deducir los impuestos, le quedaron $36 millones. Casi, no, menos del 50%. Pero aún así, fíjese, mire, nosotros somos capaces de decir, no, ¿y por qué tanto impuesto? Y tiene $36 millones. Pero no, porque ¿y por qué me están cobrando tanto? Pues esta señora dio unas declaraciones a un periódico en septiembre del 2023. Fíjese, el año pasado, hace menos de un año. Y ella dice que fue las declaraciones a las noticias de Detroit, al periódico Las Noticias de Detroit. Y el problema es que ella dice, cuando yo me gané este dinero, me metí en un infierno, dice ella, fíjese, en un infierno. ¿Por qué? Porque ahí le salieron un montón de parientes que estaban olvidados. Entonces ahí era la tía, la hermana, la cuñada, la prima y todo el mundo. Mira, yo creo que somos familiares así a lo lejos, pero y entonces dice que le salió un montón de gente queriendo una parte. Y su mejor amiga intentó secuestrar al novio de ella para pedirle un rescate. La mejor amiga, imagínense. Y entonces dice que hicieron público que ella le estaban dando el premio, aquellos grandes cheques que dan así, de lo que usted ya ha recibido. Y entonces fíjese que eso se hizo público y por eso conocieron muchos. Y dice que en las redes sociales utilizaban el nombre de ella para decir que había una organización para ayudarle a otras personas para que donaran. Y entonces dice que la estaban demandando por utilizar
esa estrategia para recaudar más dinero. Y ella en su defensa decía, ¿para qué voy a querer yo $200 si tengo 36 millones de dólares? La cuestión es que se metió en demandas, en restricciones de la persona, la mejor amiga, que ya no se le acerca y dice que ha sido un infierno y no ha podido vivir ya. Sí, yo sé que usted me va a decir que usted no haría eso, que usted solo va a comprar una casa por allá y va a tener muchos carros y así va a vivir humildemente. Pero le tengo malas noticias, fíjese. Y la mala noticia no se lo va a ganar, no, yo no sé. Que el Señor nos guarde de jugar algo así. Pero el problema es que Dios no le ha creado a usted para que tenga mucho dinero. Imagínense, ¿qué pasaría si todos los cristianos, el Señor, a todos los cristianos el Señor nos diera $10 millones? Primero tendríamos que demostrar de dónde los hemos recibido y que no es lavado de dinero ni cosas por el estilo, por las leyes. Pero entonces imagínense, usted se gana $10 millones, todos los creyentes se ganan $10 millones en todo el mundo. ¿Quién va a atender a esos 10 millones, a todos los cristianos? Nadie va a que, por si vaya, trabaje usted, no, yo tengo mis 10 millones también. Y entonces, ¿y quién? Pues los que no tienen a Cristo. Mire, a Dios no le interesa llenarnos de dinero a nosotros. No es ese el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y Dios lo podría hacer, fíjese. Dios no tiene ningún inconveniente en dar abundantemente a cada uno de sus hijos. Pero el salmista le decía al Señor, Señor, manténme del pan necesario. No me des más y no me des menos. Lo decía Salomón en Proverbios capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Yo sé que usted diría, Señor, solo no me des pobreza. Hasta ahí quedémonos. Pero el salmista le decía, no me des más de lo que necesito, sino del pan necesario. Entonces, ¿qué significa vivir para sí mismo? Lo cual el apóstol Pablo está diciendo, no, nosotros no vivimos así, porque vivimos para Cristo. ¿Qué es vivir para sí mismo? Es vivir centrado. Es hacer algo que tenga que ver, que todo en función mía, solo en beneficio mío, solo en provecho mío. Y el Señor decía en Lucas capítulo 9, versículo 25, búsquelo por favor, no se me quede viendo porque sé que no se lo puede de memoria, así es que búsquelo. Lucas 9:25 nos dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El Señor le está diciendo a Cristi, ¿de qué te sirve ganar esos 36 millones y te vas a perder? Porque estás hablando de utilizar esos 36 millones en el ínterin que hay entre el momento que lo ganaste hasta la muerte. Y ese dinero no va a permitir que llegue a 150 años de vida. Ese dinero no le va a permitir que viva 500 años de vida. Entonces estamos hablando de 40, 60 años para gastar, ni le va a alcanzar el tiempo para gastarse ese dinero. Entonces, el Señor nos está haciendo el llamado que lo importante no es el dinero, que lo importante no es ganar todo el mundo y perderse. Ese ganar todo el mundo que aquí el Señor está diciendo, ese ganar todo es algo temporal. Mire, hermano, si usted
revisa las noticias, se va a dar cuenta de cuántos ricos y famosos mueren de cáncer, mueren intoxicados, mueren ahorcados. Hace como 2-3 años se ahorcó a alguien famoso y buen artista y buen actor, pero de nada le sirve todo el dinero. Entonces el Señor está diciendo: quítate de la mente y del corazón que lo más importante para ti sea el dinero. Quítate eso, porque eso es algo temporal. No te sirve ese mucho dinero, ese ganarte el mundo, no te sirve para la eternidad. Estamos aquí de paso para llegar a un sinfín de días, a un sinfín de años. Entonces, lo que vivamos aquí, el tiempo que usted viva acá, es nada. Pero nosotros nos centramos en vivir aquí, en comodidad. Pero, ¿qué es ganar? ¿Qué es ganar el mundo? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo? Si nosotros recordamos las 3 tentaciones del Señor Jesús, Satanás lo tentó en 3 áreas: que hiciera pan, que convirtiera las piedras en pan. Le dijo que se tirara del pináculo para que los ángeles vinieran y lo tomaran, lo cacharan. Y después lo subió a un monte alto y dice que le mostró todos los reinos y le dijo: todos estos reinos son míos y yo te los voy a dar si me adoras. 3 áreas en donde el Señor es tentado por ese momento nada más. Entonces, ¿qué es lo que está tentando Satanás? Y miren, hermanos, al Señor Jesús no necesitaba presentársele Satanás disfrazado de alguna manera en particular, porque el Señor ya sabía quién era. Pero nosotros no nos percatamos cuando es Satanás el que nos está tentando para motivarnos a querer obtener algo más. Y aquí estamos tratando de ver que estas tentaciones del Señor fueron aquellas áreas en las cuales nosotros también somos tentados en una forma sutil, en una forma estratégica, en una forma disfrazada de la cual no nos damos cuenta. Somos tentados a lograr nuestras metas. Somos tentados a llegar hacia donde nosotros nos hemos propuesto, cueste lo que cueste, pasar sobre quien sea necesario pasar, pero lograr llegar y sentirme realizado. Los alpinistas dicen que es más fácil mantenerse en la cúspide que llegar a ella. Un alpinista dice: es más difícil quedarse ahí arriba que el intento de ir subiendo a algo difícil. Entonces, quedarse ahí arriba es imposible. No se puede quedar a vivir ahí. Pero lograr esa meta. Y el problema para nosotros es que cuando llegamos a esa meta, las cosas que tenemos que hacer para lograrlas es lo complicado. Queremos una estabilidad financiera. Y no tiene nada de malo, fíjese, lograr la estabilidad financiera no tiene nada de malo. El problema es lo que hacemos para lograr aquello que estamos buscando. Querer tener más que lo que tiene el vecino, más que lo que tiene mi primo, más que lo que tiene mi compañero de trabajo. Mi compañero compró un carro nuevo y yo todavía estoy con el del año pasado. No, pero yo quiero como mi vecino que compró uno del año. Interesantemente vemos como en la Escritura el Señor nos dice, fíjese, ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjese,
El problema no es que quien me indujo a aquello, ese me perdió, no. La Escritura está diciendo que es a sí mismo el que se ha perdido. Quiere decir que yo, al tratar de llegar a esa meta, a ese objetivo y permanecer ahí, soy yo el que tiene la autodestrucción. Soy yo el que me estoy haciendo la perdición, yo solito, nadie más. Nadie más me obliga. ¿Por qué? Es una decisión personal. Porque lo que hicieron fue proponerle, mira, tienes esta oportunidad. Y fue decisión personal decir, yo la acepto, yo lo voy a hacer. Por aquella ambición, por aquella falta de escrúpulos, falta de ética, falta de una persona cristiana, falta de una persona que pueda decir, no, yo eso no lo voy a hacer. Porque nos da pena que alguien diga, vaya, mira, Jonathan, por favor haz esto. Y nos falta carácter para poder decir, no. Prefiero perder mi empleo, prefiero terminar esta relación, prefiero que se termine esto, pero no. Dios permite estas situaciones como una prueba en cada uno de nosotros, una prueba para ver hasta dónde nosotros mismos nos damos cuenta de lo que somos capaces. Dios ya sabe lo que va a pasar, Dios ya conoce la respuesta, pero nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, y cuando somos tentados es para que nos demos cuenta de nuestra debilidad o de nuestra ambición. Nada de lo que nosotros podamos tener aquí nos vamos a poder llevar cuando muramos. Absolutamente nada. Ni el anillo que anda puesto, nada nos vamos a poder llevar. Lucas capítulo 12 versículo 20 nos dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pleito le vas a dejar a la familia, problemas le vas a dejar a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, pleito vas a dejar. Usted ha visto noticias, películas en donde se ve que cuando hay una herencia de por medio, entre los mismos hermanos se matan. Yo vi la historia, creo que se las he mencionado aquí, la historia de un joven que el hijo planeó la muerte de la mamá para quedarse con un depósito de la mamá de $10,000 y pagó $2,000 al asesino y lo descubrieron. Pero imagínense de lo que somos capaces. Y nada nos vamos a poder llevar de este mundo. Ni esa camisa cara que compró, ni los zapatos caros, ni la casa que compró, ni el carro que compró. Nada se va a poder llevar. Y eso nos cuesta entender. Usted en este momento me hace así, miren. Pero a la hora de las horas, lo que vivimos allá afuera es así, así. No, es mío. Y mire, usted puede probar a los niños. Usted le puede dar 5 dulces a un niño. Y usted le dice, dame un dulce. No. De los mismos dulces que usted le ha dado, el niño dice, no, son míos, ya me los regalaste. Y usted puede decir que el niño más malo. No, esa es la naturaleza del hombre. Porque nosotros lo hacemos a nivel de adultos. Si a usted le piden un dulce de esos 5, usted le dice, sí, tomate, te lo regreso. Pero cuando está en juego los intereses personales, ya no. Uno de los hombres más ricos que ha existido sobre la tierra fue Salomón. Y Salomón
no solo fue rico, sino que también fue sabio. El hombre más rico y más sabio que ha existido en la tierra, que cumple los dos requisitos. Mire lo que él decía: teniendo todo el dinero posible, oro, plata, piedras preciosas, todo, dice él. Eclesiastés 12, versículo 13. Búsquelo, por favor. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Qué? Teme a Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Fíjese, lo está diciendo el hombre más rico. Y él no dice: mire, hagan dinero, hagan negocios, mátense trabajando, no se congreguen por trabajar, hagan todo lo posible por ganar dinero. No, él dice: teme a Dios. Eso es lo máximo para el hombre, que logre tener una vida en donde en su corazón haya un temor del Señor. Eso es el todo del hombre. Cuando en las Escrituras vemos la expresión ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Entonces el Señor está preguntando y se dice a sí mismo: ¿de qué le aprovecha al hombre? Y nosotros no podemos decirle: ah, Señor, yo te voy a dar la respuesta, porque Él mismo está poniendo una respuesta implícita que no le sirve de nada. Que no le sirve de nada dejar una herencia de 30 millones de dólares. ¿De qué le sirve eso para la eternidad? Entonces, cuando el Señor dice: ¿de qué aprovecha el hombre?, la respuesta que nosotros tendríamos que decirle: Señor, tú tienes razón, no sirve de nada para la nueva vida, para la eternidad. El problema es que nosotros sobrevaloramos la vida en esta tierra. Nosotros le damos un valor mayor a la vida al valor que el Señor le está dando a esta vida. Nosotros le asignamos un valor mayor, y como si lo máximo es la vida en esta tierra. Como si el objetivo es cumplir sus propósitos en esta tierra. Y el Señor dice: está mal, es que no es esa la valoración. Esto es algo temporal, de nada te sirve. Entonces nosotros sobrevaloramos, como si la vida en esta tierra sea más importante que lo eterno. Pareciera que la forma de pensar nuestra allá afuera, como si todo termina en esta tierra y aquí se trata todo y aquí logremos todo y aquí se paga todo en la vida, y si yo hago algo malo en esta vida la voy a pagar y aquí termina todo. Y el Señor dice: están mal, no es así, no. El mismo Señor está diciendo: hay una eternidad delante de todos ustedes y todos van a llegar a esa eternidad. ¿Cuál camino? Y el Señor está determinando que no hay nada provechoso centrarnos en lo terrenal. No hay nada de provecho la vida aquí en la tierra. Quiero hacerle una pregunta. ¿Se acuerda de Lázaro? Lázaro no el hermano de María y Marta, no. Lázaro el mendigo. Comía las migajas que caían de la mesa del rico. Era un mendigo que vivía en la calle comiendo basura, comiendo desperdicios. Esa fue su vida aquí en la tierra desde que nació hasta que murió. Esa fue su vida. ¿Y a dónde fue después? Al seno de Abraham. ¿Y el rico a dónde estuvo? ¿A dónde llegó? A un lugar de tormentos. Entonces, al Señor no le interesaba
darle a Lázaro mucho dinero. No era ese el interés, porque no es en esta vida lo más importante. ¿Será que Dios no habrá escuchado las oraciones de Lázaro? ¿Será que Lázaro no le decía: Señor, dame dinero, dame una casa donde vivir, dame una fuente de ingresos honesta, Señor? Al Señor no le interesaba eso, porque la vida en esta tierra es temporal. Para Dios no hay nada provechoso centrarnos en esta vida. Que el placer, que la comodidad, el éxito en esta vida no sea nuestra prioridad. Y lo que le puedo decir es: no debería ser. Yo no le voy a preguntar a usted cuál es su prioridad, porque me va a decir que es el Señor, que es la eternidad, que es Jesús, que adorar. No le voy a preguntar eso. Pero usted contéstese en cuanto a lo que hace y vive allá afuera. Lo que usted vive allá, eso demuestra cuál es su interés, su realidad. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, versículo 15. Pablo acá ya hace una afirmación en donde creo que aquí hay que corregir algo. Dice, Segunda de Corintios 5:15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, Pablo aquí ya habla diferente. El enfoque que hace es diferente, porque dice: los que viven para sí, centrados en hacer el dinero, centrados en querer más salud, centrados en querer comodidad, dice, ya no vivan para sí, buscando su provecho, buscando su estabilidad. Ya no, dice, para que vivan para Cristo. Y Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la única verdad en ese versículo para muchos de nosotros es solo que al morir es ganancia. Pero la vida en esta tierra nos centramos en el dinero, nos centramos en la comodidad, nos centramos en el beneficio personal. Para mí el vivir es Cristo. Lo segundo que queremos ver en esta mañana es qué implicación tiene la diferencia de vivir para sí y vivir para Él. El apóstol Pablo nos decía en Romanos 14:8: si vivimos para el Señor, vivimos. Entonces la pregunta es: ¿qué es vivir para Él? ¿Qué es vivir para Él? Veamos lo que dice, por favor, 1 de Corintios 2:14. Esto es algo difícil, vivir para Él, vivir para nosotros mismos o vivir para Él. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El problema que nosotros tenemos acá es que cuando usted le habla algo a alguien y le dice: no, pero mire, perdone, debería de perdonar esta situación que se dio. Ah, no, pero mire, pero ¿por qué hay mis derechos? Y tal vez sea cierto, pero la actitud que el Señor está dándonos a entender acá es vivir para Él, en donde en lugar de reclamar, en lugar de exigir, en lugar de pedir, en lugar de hacer el beneficio personal, es de tomar una actitud en donde estoy viviendo para Él, en donde lo que yo viva, lo que yo haga, mi relación aquí horizontal con las demás personas, sea como para el Señor. Si yo vivo para Cristo, ¿por qué voy a insultar a una persona
que va manejando y que se mete de repente donde yo voy en mi carril. ¿Cómo yo le puedo insultar y después le puedo decir Dios le bendiga? O sea, Pablo lo que está diciendo, vivir para Cristo es que con nuestra actitud le honremos y le glorifiquemos. Y esto es difícil de entender para el hombre natural. Y aquí la pregunta sería, entonces yo soy un hombre natural, porque no entiendo esto, porque tengo que exigir mis derechos, porque tengo que exigir lo que dice la ley, que se cumpla para mí, en mi favor. Un comentario dice lo que es honrar, vivir honrando al Señor. Dice, honrar a Dios significa mostrar la estima, el respeto, la reverencia, la admiración, la adoración, el temor, la alabanza, la sumisión y la obediencia que se le deben. Es adorarle en todas nuestras actitudes, sentimientos y acciones. La esencia de lo que significa honrar a Dios se nos revela en lo que Jesús llamó el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Honrar a Dios no puede limitarse a las actuaciones externas de los rituales o las ceremonias. Jesús nos manda honrar a Dios tanto con los labios como con el corazón. Los hipócritas honran a Dios con las palabras de su boca, pero sus corazones están alejados de Él. Quiere decir que honrar a Dios es más que venir a cantar, es más que diezmar, es más que servir, es más que leer la Biblia. Porque honrar a Dios es glorificarlo con lo que yo vivo allá afuera. En donde no me importa que no me vean los hermanos, yo voy a glorificar a Dios. No me importa que me vea mi esposa, yo voy a glorificar a Dios. No importa que no me vean mis hijos, porque voy a glorificar a Dios con mi diario vivir. Vivir para Dios es glorificar a Dios en todo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice, Primera de Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquiera que sea lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea que coma o que beba o haga cualquier cosa, dice que eso que yo haga, lo haga para la gloria de Dios. Póngase a pensar en aquello que nosotros hacemos, en donde glorifiquemos a Dios en todo. Y esa es una gran interrogante, una pregunta. Si con todo lo que yo vivo, con todo lo que usted vive, glorifica a Dios. En donde no necesito estar a escondidas para hacer algo y deshonrar a Dios. Lo que yo haga enfrente de mi esposa es lo mismo que yo pueda hacer detrás de ella. Eso ella no lo sabe. Y mis hijos no lo saben. Y la iglesia no lo sabe. Pero mi Dios sí lo sabe. Mi Dios sí lo conoce. Y a Él no le puedo engañar. No me puedo esconder de Él. Entonces yo quiero honrar y glorificarlo a Él donde me vean o no me vean. Hacer lo justo, lo correcto, en donde honre yo al Señor. El salmista nos dice en el capítulo 73 y versículo 25:
son pasajes que hemos leído, que los hemos conocido, que nos los han explicado, pero necesitamos recordarlos para que sean un desafío, para llamar al cumplimiento. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué quiero en esta tierra? ¿Más dinero? ¿Comodidad? ¿Qué quiero en esta tierra? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde estoy luchando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. En los cielos te tengo a ti, Señor. No le pido a nadie más. No le digo a nadie más que me ayude en algo. No, te tengo a ti, Señor. Y aquí en la tierra, Señor, no tengo otro anhelo que no seas tú, Señor. Si estoy enfermo, en medio de mi enfermedad, Señor, te quiero a ti. Si estoy en pobreza, Señor, no quiero dinero, te quiero a ti. Señor, y en medio de la riqueza, tal vez no 36 millones, Señor, pero en lo que considere yo dinero para mí, te quiero a ti, Señor, no me interesa el dinero. En esta tierra nada deseo. Pero le hago una aclaración. Esto no es algo que yo de tanto andarle diciendo lo voy a sentir en mi corazón. No, esto es una obra de Dios. Lo que necesitamos es reconocer que no es ese el anhelo nuestro. Lo que necesitamos reconocer es que no es eso lo que yo estoy viviendo. Y es necesario que esto suceda cuando nosotros estemos viviendo, no que ya hayamos llegado, pero que nosotros lo estemos viviendo. Hechos capítulo 11, versículo 26, nos dice sobre los creyentes en Antioquía. Hechos 11, 26 nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dicen los estudiosos, ¿por qué le llamaron cristianos? Fue un nombre o un apodo, un seudónimo que le dieron ahí a los que eran seguidores de Jesús. Era un nombre, Jesús era un nombre que muchos lo odiaban. Los judíos lo odiaban, los romanos no les importaba. Pero aquellos que se identificaban como seguidores de Jesús, el que habían crucificado, por su comportamiento, por su forma de ser, por el diario vivir que ellos reflejaban a los demás, entonces dice que la misma gente los veía y decían, esos parecen seguidores de Cristo. Ahí se inventaron esa palabra, cristiano, un seguidor de Cristo. Y nosotros nos hacemos llamar cristianos. La pregunta es si con lo que nos ven hacer dirían, es un seguidor de Cristo. ¿Qué nos oyen decir a nosotros? ¿Qué nos oyen decir? ¿Qué es lo que ellos ven que nosotros vemos? ¿Qué es aquello que ocultamos con el teléfono cuando va llegando alguien y lo escondemos? Con lo que vivimos, con lo que hacemos, ¿somos seguidores de Cristo? La gente los vio, la gente conoció su forma de vivir, y por eso la misma gente les llamó cristianos a ellos, porque se comportaban como Cristo y se veía que eran seguidores de Cristo. Los jóvenes, los niños, los adultos, los mayores, todo el mundo se comportaban como un seguidor de Cristo. Era notorio que en todas las áreas de la vida, no solo del día domingo, en todas las áreas de la vida, fueran vivir para Cristo.
vivir para Cristo, yo no sé qué pasaría. Mire, así hipotéticamente, ¿qué pasaría si el Señor Jesús estuviera en cada una de nuestras casas? Así que llegara una semana, un día, solo sin que lo veamos, ni lo toquemos, ni lo sintamos, ni nada, pero ahí está. ¿Qué oiría de nosotros? ¿Qué actitudes leería en nuestro corazón? Si en todas las áreas de mi vida yo soy un cristiano, o, como hemos dicho muchas veces, solo el domingo en el tiempo que estamos aquí encerrados. No, si aquí somos bien espirituales todos. Si aquí una aureola les veo a todos arriba de su cabeza, bien santificado, algunos hasta alas tienen ya a otro nivel. Pero el problema es allá afuera, hermanos, en donde en todas las áreas de nuestra vida, en una forma íntegra, en una forma total, si vivimos para Cristo, si vivimos para Dios y lo honramos en todas las áreas de nuestra vida, nos vean o no nos vean, nos oigan o no nos oigan, pero sabemos que es el Señor el que está siendo glorificado con nuestra vida, con nuestro andar. Alejandro Magno fue un conquistador macedonio, y Alejandro Magno, pidió 3 cosas que quería que sucedieran en su funeral. Cosas en donde habló de los médicos, de los bienes materiales que él había, en sus conquistas, había quitado a los otros reyes, oro y tesoros, y habló de sus manos y de sus pies. Y entonces él dijo: cuando yo muera y me lleven a la tumba a ser enterrado, como fuera el caso de él, quiero que los mejores médicos de mi reino carguen mi féretro, los mejores médicos, y que donde ellos me lleven caminando, a los lados pongan todos mis tesoros en el camino, y además mis manos y mis pies que vayan fuera para que todos vean mis manos y mis pies. Y le preguntaron: ¿por qué? ¿Qué quería con eso? Y dijo: quiero que los médicos me lleven para demostrarle al mundo que los médicos no pueden salvarme, sanar. Los mejores médicos, en su frustración de que no pudieron salvar a Alejandro Magno. Quiero que todos mis tesoros estén alrededor para que la gente vea que todo eso aquí va a quedar y que no me llevo nada. Y por eso mis manos y mis pies van a ir al descubierto, para que todos vean que no llevo nada. Eso lo dijo Alejandro Magno. No sé si lo hicieron, pero esa fue la voluntad de él. Pero nosotros pensamos lo contrario, y es como si nos vamos a llevar lo que queremos lograr en esta tierra. Y entonces vivimos para Cristo solo el día domingo en la mañana. Vivimos para Cristo solo cuando estamos dormidos. Bueno, ni dormidos quizás por las pesadillas que podamos tener de pecado. Pero ¿no será más glorioso vivir para aquel que dio su vida por nosotros? Imagínense el Señor Jesús siendo el dueño de todo cuanto existe, de toda la creación, de toda la galaxia, de todo lo valioso que pudiera haber ahí. Para Él no es valioso.
Nosotros decimos, el oro vale mucho. Y el Señor dice, para mí el oro, pues, no. Y el Señor podría decir, para mí, la gente podría decir, la medicina, la mejor medicina contra el cáncer y contra esto y contra lo otro. Y el Señor, no es eso. Y aquel que lo tenía todo, aquel que era siendo Dios desde antes de la fundación del mundo, el dueño de todo cuanto existe, lo dejó todo por venir a servirnos a nosotros. Hermanos, ¿no es más glorioso vivir para Él? Que nosotros podamos decir, Señor, te doy mi vida. Ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti, Señor. Y cuando nosotros encontremos esa realidad, vamos a vivir satisfechos, hermanos. No vamos a vivir con aquella envidia, angustia de más dinero y más salud y más cosas y más cosas solo de esta tierra para nuestro placer. Dios es digno. Mire, hermano, para nosotros Dios debería de ser lo más importante. Para Dios no es importante que diga, ay, es que René no me tiene como lo más principal para él. Él no me tiene como lo todo de su vida. Dios dice, vos te lo perdés. Es cosa tuya. Tú estás perdiendo vivir realizado en esa tierra. Dios está realizado en sí mismo y no tiene ningún problema. Cuando nosotros nos preocupamos más por el dinero y por las cosas, somos nosotros los que vivimos insatisfechos, egoístas, envidiosos. Jonathan Edwards dijo, fuimos hechos para Dios con un propósito único, glorificar. Y cuando le glorificamos y vivimos para Él, orientados hacia Él, encontramos el verdadero gozo de nuestra alma. Así es como llegamos a ser dichosos, en donde no tienen nada que ver las cosas que se obtengan en esta tierra. Y entonces vamos a poder vivir lo que Pablo decía a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando encontramos esa realización en Él, nos damos cuenta de haber encontrado el propósito por lo cual Dios nos creó y nos puso en esta tierra para honrarlo y glorificarlo, con dinero o sin dinero, en pobreza o en riqueza, en salud o enfermedad, en las buenas y en las malas, como sea, Señor. Es de honrar y glorificar el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque el propósito de nuestras vidas en esta tierra es de honrarte, es de vivir para ti, Señor, es de glorificarte, Señor, es de hacerlo todo como para Dios. Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra, transforma mi corazón, Señor. Cambia el sentir de mi corazón. Que tú seas lo más importante. Señor, que tú seas el todo de mi vida. Pero no solo una teoría, no solo una expresión, una oración que yo me aprenda de memoria, sino una vida, sino algo del diario vivir, que yo pueda decir, y si vivo, vivo para Cristo. Si voy a morir algún día,
y voy a morir para Cristo. Pero en esta tierra quiero vivir para ti, Señor. En donde tú seas lo más importante. En donde te honre, te glorifique con mi vida, Señor, con mi cuerpo, con mi mente. Señor, que no me avergüence ante ti de nada, Señor. En una forma íntegra, todo mi ser, en mi casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, Señor, que en toda circunstancia te honre a ti, Señor, ya sea que coma o que beba, lo haga todo para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, he aquí mi vida. Señor, yo no me puedo cambiar a mí mismo. No puedo transformar mi forma de pensar. Señor, no puedo. Si tú no haces la obra, Señor. Si tú no cambias lo que hay en mi interior. Cámbiame, Señor. Y que yo pueda no solo leer el versículo, no solo cantarlo, sino vivirlo, Señor. Vivir tu palabra. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Señor, he aquí mi vida mientras canto, Señor. Oh, sí, Señor. Y si vivimos para Él, oh, sí, Señor. Oh, sí, oh Dios. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, oh Dios, que vivamos para ti, Señor. Porque conoces la mente, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y nuestra oración de esta mañana, de este día, es: Señor, cambia los deseos de mi corazón. Señor, cambia mis intereses, cambia mis metas, cambia mis objetivos, para que yo nada desee en esta tierra sino a ti, Señor. Y tú has de ser mi sustento, mi proveedor, mi todo suficiente, Señor. Cambia mi razón de ser. Lo que yo he estado buscando, cámbialo, Señor. Y que te pueda encontrar a ti como lo más dulce, como lo más placentero, como lo que llena y satisface mi corazón. Señor, sé tú quien haga ese milagro en mi interior, Señor, para que todo lo que viva, todo lo que haga, lo haga para Cristo, para tu honra, para tu gloria, Señor. Sea que vivamos, oh
Señor. Oh, que juramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Señor, solo tú puedes hacer el milagro. No depende de hombres, no depende de pastores, sino solo de ti, haciendo la obra en tu pueblo, Señor, para que vivamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.